Cuando el rinoceronte adulto finalmente bajó su cabeza masiva y permitió que las pequeñas manos de Diego acariciaran su cuerno, todo el público del zoológico quedó en silencio absoluto, incluso el director, que había pasado los últimos 15 minutos gritando órdenes para que el niño se alejara de la reja, dejó de hablar. Pero para entender cómo llegamos a este momento imposible, necesitamos retroceder 3 semanas, cuando Diego Santos, de tan solo 10 años, pisó por primera vez el zoológico municipal de Buenos Aires con su clase de la escuela pública del barrio de La Boca. Diego era el tipo de niño que pasa desapercibido entre la multitud, demasiado delgado para su edad, con ropa que claramente era heredada de hermanos mayores. Llevaba en sus ojos oscuros una seriedad que no combinaba con sus 10 años. Hijo de una empleada doméstica y de un portero, Diego conocía la dureza de la vida desde pequeño, pero también había aprendido algo que muchos niños de su edad aún no sabían: la empatía verdadera nace del propio dolor. Mientras sus compañeros corrían de un lado a otro, gritando excitados frente a los monos y tomándose selfies con los flamencos, Diego caminó despacio por el zoológico, observando cada animal con una atención casi reverente. Fue cuando llegó al recinto de los rinocerontes que algo cambió dentro de él. Había 2 animales en el espacio: una hembra adulta que pastaba tranquilamente y un macho solitario que permanecía inmóvil en el rincón más distante del recinto. El animal parecía triste. Diego no sabía explicar cómo podía reconocer la tristeza en una criatura tan diferente a él, pero era exactamente eso lo que veía. El rinoceronte mantenía la cabeza baja, no por estar comiendo o descansando, sino como si llevara un peso invisible. ¿Por qué él se queda solo allí?, preguntó Diego al guía turístico, un hombre joven llamado Ricardo, que había notado el interés peculiar del niño. Ese es Bruno, respondió Ricardo, ajustando la gorra con el logo del zoológico. Llegó aquí hace 2 años, procedente de un circo que fue clausurado. Desde entonces, no logra adaptarse bien. Es algo agresivo. ¿Agresivo cómo? Ricardo dudó, mirando alrededor para asegurarse de que ninguno de los otros profesores estaba escuchando. No deja que nadie se acerque, ni siquiera los cuidadores. Cuando alguien intenta acercarse, embiste contra los barrotes. El veterinario dice que es un trauma de cuando vivía en el circo. Diego asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en el rinoceronte. Había algo en la postura del animal que le era familiar, la misma tensión que él reconocía en sí mismo cuando llegaba a una escuela nueva a mitad de curso, o cuando necesitaba presentar trabajos frente a la clase, la misma soledad defensiva. Cuando la excursión terminó y los autobuses escolares partieron, Diego no conseguía sacar a Bruno de su cabeza. Esa noche, acostado en el pequeño cuarto que compartía con 2 hermanos, soñó con el rinoceronte, pero en el sueño, el animal no estaba triste, estaba libre, corriendo por una sabana infinita. Al día siguiente, Diego hizo algo que sorprendió incluso a su madre, doña María. Pidió usar el dinero que había juntado durante meses vendiendo dulces en la escuela para volver al zoológico. Pero ya fuiste ayer, hijo mío, dijo ella, sin apartar la vista de la pila de ropa que doblaba en el pequeño sofá de la sala. Lo sé, mamá, pero necesito ver algo. Doña María paró lo que estaba haciendo y miró a su hijo. Conocía ese tono de voz, era el mismo que Diego usaba cuando había tomado una decisión importante. A sus 10 años, ya demostraba una determinación que a veces la asustaba y a veces la llenaba de orgullo. Está bien, pero irás solo y volverás antes de que anochezca. En el zoológico, Diego fue directo al recinto de los rinocerontes. Bruno estaba en el mismo lugar del día anterior, inmóvil, aislado. Diego compró un jugo de naranja en un puesto cercano y se sentó en el banco frente al recinto, simplemente observando. Se quedó allí durante 2 horas. A la tercera vez que volvió al zoológico, una de las empleadas de la boletería, doña Carmen, una señora de cabello canoso y sonrisa amable, lo reconoció. Chico, ¿no eras tú el de la escuela que estuvo aquí la semana pasada? Sí, señora.
¿Y volviste de nuevo? Diego asintió, ligeramente avergonzado. Yo quería ver los rinocerontes. Doña Carmen sonrió. ¿Ah, sí? ¿Cuál de ellos? Esperanza es preciosa, ¿verdad? En realidad, es Bruno. La sonrisa de doña Carmen disminuyó un poco. Ese animal es complicado, chico. Mejor te alejas. ¿Por qué todos hablan mal de él? La pregunta salió con más fuerza de lo que Diego pretendía. Doña Carmen lo miró con curiosidad renovada. No es que hablemos mal, querido, es que es peligroso. Ya ha intentado atacar a varias personas. ¿Pero por qué? ¿Qué le hicieron? Doña Carmen suspiró, mirando alrededor del puesto de boletería vacío. Siéntate aquí, dijo, indicando una silla a su lado. Te contaré algo. Y así fue como Diego supo la verdadera historia de Bruno. El rinoceronte había pasado 10 años de su vida en un circo ambulante, confinado en un espacio minúsculo, forzado a hacer trucos humillantes para públicos que aplaudían su sumisión. Cuando el circo fue finalmente clausurado por maltrato animal, Bruno llegó al zoológico ya adulto, traumatizado e incapaz de confiar en ningún ser humano. El doctor Enrique, nuestro veterinario jefe, dice que puede llevar años para que se recupere. Si es que se recupera, concluyó doña Carmen, con tristeza en la voz. Diego absorbió cada palabra. Cuando se levantó para irse, sus ojos tenían una determinación que doña Carmen nunca había visto en un niño. Gracias por contarme, señora Carmen. De nada, querido. Pero prometes que tendrás cuidado con ese animal. Prometo. Pero las promesas de niños de 10 años no siempre significan lo que los adultos piensan que significan. La semana siguiente, Diego estableció una rutina. Todos los días, después de la escuela, tomaba 2 autobuses para llegar al zoológico. Se sentaba en el mismo banco, en la misma posición, y permanecía allí por al menos 1 hora, simplemente observando a Bruno. A veces llevaba un libro, a veces simplemente se quedaba en silencio, pero siempre estaba allí. Al principio, el rinoceronte ni siquiera parecía notar su presencia, pero gradualmente, Diego percibió pequeños cambios. Bruno comenzó a levantar la cabeza cuando el niño llegaba. Después de algunos días, comenzó a posicionarse de manera que pudiera ver a Diego mientras pastaba. Era un progreso casi imperceptible, pero Diego lo notaba. Fue Ricardo, el guía turístico, quien primero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Che, ¿ya te diste cuenta?, le dijo a doña Carmen durante el descanso para el almuerzo. Ese pibe que viene acá todos los días. Bruno está diferente cuando él está cerca. Diferente como, más tranquilo. Ayer lo vi hasta acercarse a la reja cuando el chico estaba allí. Doña Carmen frunció el ceño. Eso no puede ser bueno. ¿Y si el bicho decide atacar? Pero Ricardo negó con la cabeza. No sé, hay algo diferente. Es como si se entendieran. El verdadero cambio comenzó la segunda semana. Diego había notado que Bruno siempre se ponía más nervioso durante las horas de mayor afluencia en el zoológico. Las voces altas, los gritos de los niños, el ruido constante parecían hacerlo aún más retraído. Fue entonces cuando Diego tuvo una idea. Comenzó a llegar más temprano, antes de la apertura oficial al público. Habló con doña Carmen y consiguió un permiso especial para entrar en las horas más silenciosas, cuando solo estaban presentes los empleados, y fue en una de esas mañanas silenciosas que sucedió algo extraordinario. Diego estaba sentado en el banco, como siempre, cuando notó que Bruno se había acercado más a la reja que nunca. El rinoceronte lo observaba con curiosidad, la cabeza ligeramente inclinada. Lentamente, sin movimientos bruscos, Diego se levantó del banco y dio algunos pasos hacia la reja. Bruno no retrocedió. Diego se detuvo a unos 2 metros de la cerca y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y entonces hizo algo que ningún adulto haría. Comenzó a hablar. Hola, Bruno. Sé que no te gusta mucho la gente, a mí tampoco me gustaba mucho antes. La voz del niño era baja, casi un susurro, pero cargada de una sinceridad que parecía vibrar en el aire matutino. Mi mamá dice que soy parecido a ti, que me quedo en mi rincón cuando hay gente extraña cerca. Ella dice que es porque ya cambiamos de casa muchas veces,
y yo siempre fui el chico nuevo del grupo. Bruno dio un paso más hacia la reja. A ti también te han obligado a hacer cosas que no querías, ¿no? A mí también. Cuando mi papá perdió el trabajo el año pasado, tuve que vender dulces en la escuela para ayudar en casa. Al principio, tenía vergüenza. Los chicos ricos de mi clase me miraban como si fuera diferente. Diego hizo una pausa, observando al rinoceronte que ahora estaba a pocos metros de él, separado solo por las rejas. Pero ¿sabes qué aprendí? Que no es culpa de uno, cuando la gente no entiende quién es uno. A veces tienen miedo, a veces simplemente no saben cómo acercarse. Fue en ese momento que Bruno hizo algo que nadie había visto en los 2 años desde su llegada. Se acercó completamente a la reja y bajó la cabeza hasta el nivel de Diego. Los dos se quedaron allí, niño y rinoceronte, mirándose a través de los barrotes, en un momento de conexión que desafiaba cualquier explicación lógica. Voy a seguir viniendo aquí, susurró Diego, todos los días, hasta que sepas que existe al menos una persona en este mundo que te entiende. A partir de ese día, la transformación de Bruno se volvió imposible de ignorar. Los empleados del zoológico comenzaron a notar que el animal estaba más activo, más interesado en lo que sucedía a su alrededor. Más importante aún, dejó de embestir contra los cuidadores cuando se acercaban para limpiar el recinto o llevar comida. El doctor Enrique, el veterinario jefe, quedó intrigado. Un hombre de 50 años, con décadas de experiencia trabajando con animales traumatizados, nunca había visto un cambio de comportamiento tan radical en un periodo tan corto. Fue cuando supo de Diego. Hay un chico que viene acá todos los días a ver a Bruno, le contó doña Carmen. Desde que él empezó a venir, el bicho está diferente. El doctor Enrique decidió observar por sí mismo. A la mañana siguiente, llegó al zoológico más temprano y se escondió detrás de un árbol cerca del recinto de los rinocerontes. Lo que vio lo dejó sin palabras. Diego estaba sentado en el suelo, como siempre, pero esta vez Bruno había extendido su cabeza a través de las rejas, permitiendo que el niño tocara suavemente su hocico. Los dos permanecieron así por varios minutos, en una conexión silenciosa que parecía trascender la barrera entre las especies. El doctor Enrique sabía que estaba presenciando algo raro. En todos sus años de carrera, había visto pocos ejemplos de vínculo tan genuino entre humanos y animales heridos. Había algo en el niño, una cualidad especial que Bruno reconocía y en la que confiaba. Esa tarde, el doctor Enrique habló con Diego por primera vez. Tú eres el chico que viene a visitar a Bruno, ¿verdad? Diego, que estaba tomando agua en una fuente cercana al recinto, se giró, ligeramente nervioso. Los adultos preguntando sobre su comportamiento generalmente significaba problemas. Sí, señor. ¿Hice algo mal? El doctor Enrique sonrió. Al contrario, hiciste algo muy bien. ¿Puedes contarme cómo logras estar tan cerca de él? Diego pensó por un momento. No sé explicarlo bien. Es que, creo que nos parecemos un poco. ¿Cómo así? Los dos hemos sido lastimados por gente que debería haber cuidado de nosotros, y los dos hemos aprendido que es más seguro estar solos. Escena Zoológico Municipal de Buenos Aires, recinto de rinocerontes. La simple respuesta golpeó al doctor Enrique como un puñetazo en el estómago. Ese niño de 10 años había identificado en pocas palabras lo que él, con toda su formación académica, había tardado meses en diagnosticar. ¿Y cómo están lidiando ustedes dos con esto? Estamos aprendiendo que no toda la gente es igual, que hay personas que quieren ayudar de verdad. El doctor Enrique asintió lentamente. Diego, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Te gustaría ayudar a Bruno de una forma oficial? Los ojos del niño se iluminaron. ¿Cómo? Bueno, tenemos un programa aquí en el zoológico llamado Jóvenes Guardianes. Normalmente es para adolescentes mayores, pero creo que en tu caso podríamos hacer una excepción. Así fue como Diego se convirtió en el participante más joven del programa de voluntariado del zoológico. 3 veces por semana, después de la escuela, no solo visitaba a Bruno, sino que ayudaba a los cuidadores con tareas sencillas, preparar alimentos, limpiar equipos,
anotar observaciones sobre el comportamiento de los animales, pero su función más importante era ser el puente entre Bruno y el mundo humano. Siempre que el rinoceronte parecía agitado o estresado, llamaban a Diego. Su simple presencia tenía un efecto calmante que ningún medicamento podía reproducir. La transformación de Bruno se hizo evidente para todos. El animal que antes vivía aislado en un rincón del recinto ahora exploraba todo el espacio disponible, comenzó a interactuar con la hembra, Esperanza, e incluso a demostrar curiosidad por los visitantes, pero fue 3 semanas después del primer encuentro que ocurrió el momento que nadie esperaba. Era un sábado soleado, y el zoológico estaba lleno de familias. Diego estaba en el recinto tomando notas cuando un grupo de empresarios en visita técnica se acercó, acompañados por el director del zoológico, señor Augusto. El señor Augusto era un hombre de mediana edad, siempre impecablemente vestido, que dirigía el zoológico como si fuera una empresa común. Para él, los animales eran principalmente números en hojas de cálculo de costo-beneficio. Tenía poca paciencia para lo que llamaba sentimentalismo con respecto a los animales problemáticos. Este es nuestro rinoceronte más desafiante, les estaba explicando a los empresarios, gesticulando dramáticamente. Costó una fortuna en medicamentos y cuidados especiales. Sinceramente, estamos considerando transferirlo a otra institución. Diego sintió que se le apretaba el estómago. Transferir a Bruno significaría separarlos para siempre. ¿Desafiante cómo?, preguntó uno de los empresarios, un hombre de traje caro y expresión cínica, agresivo, antisocial, imposible de manejar. Miren, el señor Augusto se acercó a la reja del recinto y golpeó la barra de hierro con la mano. Grandulón, ven aquí. Bruno, que había aprendido a asociar voces altas y gestos bruscos con peligro, inmediatamente retrocedió y adoptó una postura defensiva. Ven, 2 años de tratamiento y sigue igual, completamente inútil desde el punto de vista educativo. Diego no pudo contenerse, se levantó del banco donde tomaba notas y se acercó al grupo. Con permiso, señor, dijo, dirigiéndose al director. El señor Augusto se giró, irritado por la interrupción. ¿Quién es usted, chico? ¿No ve que estamos en una reunión importante? Soy Diego Santos, voluntario del programa Jóvenes Guardianes, y debo decir que el señor está equivocado con respecto a Bruno. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo de empresarios. Un niño confrontando al director del zoológico era algo que nadie esperaba ver. El señor Augusto se puso rojo. Equivocado, eres solo un niño, no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Sí entiendo, señor, y sé que Bruno no es agresivo ni inútil, solo necesita a alguien que intente comprenderlo, en lugar de querer que sea lo que no es. Y entonces, para sorpresa de todos, Diego caminó hacia el recinto. Bruno, que se había escondido al fondo del espacio cuando el señor Augusto gritó, inmediatamente se acercó a la reja al ver al niño. Diego, sal de ahí ahora, gritó el señor Augusto, es peligroso, pero Diego no se movió. En cambio, extendió la mano a través de las rejas, y Bruno, ante todos esos adultos incrédulos, bajó su cabeza masiva y gentilmente tocó el cuerno en la palma de la mano del niño. El silencio que siguió fue absoluto, y este es el momento en el que nuestra historia comienza, donde Diego probó que la conexión genuina puede superar años de trauma y desconfianza. Uno de los empresarios, un hombre mayor con cabello canoso, fue el primero en hablar. En 30 años visitando instituciones como esta, nunca he visto nada parecido. El doctor Enrique, que había llegado corriendo al oír la conmoción, se quedó junto al grupo observando la escena con una sonrisa en el rostro. Este chico, dijo, nos ha enseñado más sobre rehabilitación animal en unas semanas de lo que hemos aprendido en años de estudio. El señor Augusto, todavía rojo de ira y vergüenza, intentó retomar el control de la situación. Esto es solo un truco, no prueba nada. Diego se giró para mirarlo, todavía con la mano tocando a Bruno. No es un truco, señor, es confianza, y la confianza
no se consigue gritando o golpeando, se consigue mostrando que uno se importa de verdad. Las palabras del niño resonaron en el aire matutino como una lección que todos allí necesitaban oír. Uno de los empresarios sacó su celular del bolsillo y comenzó a grabar la escena. En pocos minutos, el vídeo estaría circulando en las redes sociales, llevando la historia de Diego y Bruno a miles de personas. El señor Augusto se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. En cuestión de minutos, lo que pretendía usar como ejemplo de un problema se había transformado en una demostración pública de su propia falta de sensibilidad. Bueno, dijo, intentando recuperar la dignidad, tal vez hemos sido precipitados en nuestra evaluación. Diego se separó de Bruno y caminó de vuelta al grupo. Cuando se detuvo frente al señor Augusto, sus palabras fueron medidas pero cargadas de una sabiduría que sorprendió a todos. Señor, Bruno no es un problema que deba resolverse, es un ser vivo que merece respeto y cuidado. Si el señor no puede ver eso, quizás el problema no sea de él. La frase cayó como un rayo en cielo despejado. Los empresarios intercambiaron miradas, algunos claramente impresionados por el coraje y la elocuencia del niño. El doctor Enrique apenas podía contener el orgullo que sentía. Fue en ese momento que llegaron dos personas que cambiarían completamente el rumbo de la situación. Una periodista de la televisión local, que había sido alertada sobre algo interesante que ocurría en el zoológico, y doña María, madre de Diego, quien había venido a buscar a su hijo después de no encontrarlo en casa. Diego, gritó doña María corriendo hacia el grupo, ¿qué está pasando aquí? La periodista, una joven llamada Ana Paula, inmediatamente se dio cuenta de que estaba ante una historia especial. Comenzó a filmar mientras Diego le explicaba a su madre lo que había ocurrido. Mamá, querían llevarse a Bruno solo porque es diferente. Doña María miró a su hijo, luego al rinoceronte que permanecía cerca de la reja, como esperando el regreso del niño. En sus ojos se podía ver el momento en que comprendió completamente lo que había sucedido. Hijo mío, dijo ella con la voz entrecortada, hiciste lo correcto. El señor Augusto, dándose cuenta de que la presencia de la prensa hacía la situación aún más delicada, intentó una última maniobra. Bueno, claro que nunca tuvimos la intención real de trasladar al animal, fue solo una discusión teórica, pero Ana Paula, experta en detectar intentos de control de daños, no lo dejó pasar. Señor director, ¿podría explicarnos entonces cuál es la política oficial del zoológico para animales que presentan dificultades de adaptación? La pregunta puso al señor Augusto en una posición imposible. Cualquier respuesta que diera sería comparada con sus declaraciones anteriores, que habían sido oídas por varias personas. Fue el doctor Enrique quien salvó la situación, pero no de la manera que el señor Augusto esperaba. Nuestra política, dijo él, mirando directamente a la cámara, es tratar a cada animal como un individuo único, con sus propias necesidades y traumas, y gracias a jóvenes como Diego, estamos aprendiendo que la paciencia y la empatía son más eficaces que cualquier otro tratamiento. La entrevista que Ana Paula le hizo a Diego ese día se volvió viral en internet. El video del niño de 10 años, hablando con una elocuencia y sabiduría impresionantes sobre empatía, respeto y segundas oportunidades, fue compartido millones de veces, pero el impacto real de la historia de Diego fue mucho más allá de las redes sociales. En las semanas siguientes, el zoológico recibió miles de visitantes que venían específicamente para conocer a Diego y a Bruno. Las donaciones comenzaron a llegar de todo el país, no solo en dinero, sino en tiempo y experiencia. Veterinarios especializados en trauma animal se ofrecieron a trabajar voluntariamente. Psicólogos infantiles propusieron estudios sobre la capacidad de los niños para conectarse con animales heridos. Más importante aún, el señor Augusto fue discretamente trasladado a un puesto administrativo, donde tendría menos contacto directo con el cuidado de los animales. En su lugar, fue promovida la doctora Sandra, una veterinaria que había trabajado durante años en la primera línea, y que comprendía que dirigir un zoológico significaba mucho más que gestionar números. Diego continuó su trabajo como voluntario,
pero ahora con un estatus especial. Se creó el programa Diego, una iniciativa que capacitaba a niños y adolescentes de comunidades de bajos recursos para trabajar con animales traumatizados. Si has llegado hasta aquí en esta historia, probablemente te ha tocado el corazón de la misma manera que tocó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Historias como esta, que nos recuerdan la importancia de la empatía y la conexión genuina, merecen ser compartidas. Si te gustaría seguir recibiendo relatos como este, que celebran la capacidad humana de transformar vidas a través de la compasión, no dejes de seguir nuestros próximos contenidos. 6 meses después de aquel sábado memorable, Bruno se había transformado completamente. No solo había desarrollado una relación saludable con Esperanza, que resultó en el primer embarazo de rinoceronte en el zoológico en más de una década, sino que también se convirtió en uno de los animales más populares entre los visitantes. Niños de escuelas de toda la ciudad venían a conocer el rinoceronte de Diego, y muchos de ellos salían inspirados a seguir carreras relacionadas con el cuidado animal, pero quizás la transformación más notable haya ocurrido con el propio Diego. El niño tímido que solía pasar desapercibido, había encontrado su voz y su misión. A los 11 años, ya daba charlas en escuelas sobre empatía y cuidado animal, había sido invitado a programas de televisión e incluso a un encuentro con el gobernador del estado. Sin embargo, Diego nunca perdió su humildad o su conexión con sus orígenes. Continuaba viviendo en la misma casa pequeña en el barrio de La Boca, ayudando a su madre con las tareas domésticas y vendiendo dulces en la escuela cuando era necesario. Lo que cambió, dijo en una entrevista un año después de los eventos que lo hicieron famoso, no fue quién soy, sino cómo uso quién soy para ayudar a otros. ¿Y Bruno? Bruno había aprendido que no todos los humanos eran una amenaza, que algunas personas, especialmente una en particular, podían ser de confianza, que el mundo, a pesar de a veces ser cruel, también podía ser amable. En una tarde soleada de sábado, exactamente un año después de aquel momento de conexión que cambió todo, Diego estaba sentado en el banco familiar frente al recinto de los rinocerontes. Bruno se acercó a la reja, como siempre hacía cuando veía llegar al niño, pero esta vez no estaba solo. A su lado caminaba un cachorro pequeño y torpe, hijo de él y de Esperanza, nacido 3 meses antes. «Hola Bruno», susurró Diego, extendiendo la mano a través de la reja. «¿Quieres presentarme a tu hijo?» Y entonces, de una manera que nadie podría haber previsto, Bruno empujó suavemente al cachorro hacia la reja, permitiendo que Diego tocara al pequeño rinoceronte por primera vez. Fue un momento de círculo completo. El animal que había sido herido por el mundo humano ahora confiaba lo suficiente como para presentar a su prole al niño que le había devuelto la fe en la bondad. Doctor Enrique, observando la escena desde lejos, sonrió mientras tomaba notas en su portapapeles. En la ficha de Bruno, donde antes decía traumatizado agresivo, pronóstico reservado, ahora había una nueva anotación: totalmente rehabilitado, milagro de la conexión humana. Pero Diego sabía que no había sido un milagro, había sido algo mucho más simple y mucho más poderoso: 2 almas heridas que se reconocieron y decidieron curarse la una a la otra. Esa tarde, cuando Diego se preparó para irse, como hacía todos los días desde hacía más de un año, se despidió de Bruno con las mismas palabras que le había dicho el primer día: «Vuelvo mañana, ¿de acuerdo? Hasta que sepas que existe al menos una persona en este mundo que te entiende». Pero ahora, por primera vez, Diego sabía que Bruno ya lo sabía, y más importante, Diego también había aprendido que existían muchas personas en el mundo que lo entendían. Mientras caminaba hacia la salida del zoológico, Diego llevaba consigo una lección que lo acompañaría toda la vida: que la fuerza transformadora más grande del mundo no es la violencia, no es el poder, no es el dinero, es la empatía. Es la capacidad de ver más allá de las apariencias, de reconocer el dolor del otro como reflejo de nuestro propio dolor, y de extender la mano, literalmente o figurativamente, para decir «te entiendo» y «no estás solo». Esa lección había transformado a un rinoceronte traumatizado en un padre orgulloso.
Había transformado a un chico tímido en un defensor de los que no tienen voz, y había transformado a todo un zoológico en un lugar donde la sanación era posible, porque a veces, cuando el mundo parece demasiado duro, cuando la gente parece haber perdido la capacidad de importarse unos a otros, surge un niño de 10 años para recordarnos que la bondad todavía existe, y que todavía puede mover montañas, o al menos, conquistar el corazón de un rinoceronte de 2 toneladas. En la placa del recinto de los rinocerontes, debajo de la información técnica sobre la especie, había ahora una frase pequeña pero poderosa. Se dedica esta exhibición a Diego Santos y a todos los jóvenes que nos enseñan que la empatía es el puente más fuerte entre mundos diferentes. Y todas las mañanas, cuando el sol nacía sobre el zoológico, y Bruno salía de su guarida para pastar junto a Esperanza y al cachorro, miraba hacia el banco donde Diego solía sentarse y movía ligeramente la cola, como si estuviera diciendo gracias, y Diego, incluso cuando no estaba físicamente presente, sentía esa gratitud en su corazón, porque había aprendido que cuando salvas a alguien con amor, también te salvas a ti mismo. La historia de Diego y Bruno se convirtió en leyenda en el zoológico, pero más que eso, se convirtió en un recordatorio diario de que la transformación real sucede cuando dejamos de intentar cambiar a los demás para que se ajusten a nuestras expectativas, y comenzamos a amarlos exactamente como son. Y en un mundo que a veces olvida la importancia de la gentileza, esa lección resuena como un eco de esperanza, susurrando que siempre hay tiempo para una segunda oportunidad. Siempre hay espacio para la sanación, y siempre hay poder en la simple decisión de extender la mano a quien lo necesita. Así fue como un niño de origen humilde le enseñó a todo un zoológico, a una ciudad, y eventualmente al mundo, que la mayor revolución posible no se hace con gritos o fuerza, se hace con un susurro, te entiendo, y a veces, solo a veces, eso es todo lo que alguien necesita oír para encontrar el camino de regreso a la vida.